eta, bueno, eskatu didate, me han pedido que haga una breve introducción, sin pasarme de tiempo, al tema que nos va a ocupar hoy. Entonces, voy a comenzar con un viejo chiste, seguro que muchos lo conocen, de una persona que está en la cárcel y está a punto de cumplir su condena. Y entonces el educador social le dice, bueno, para ayudarte a buscar trabajo ahí fuera, vamos a ayudarte a escribir tu currículum. ¿Vale? Muy bien. ¿Estudios? Hombre, yo la verdad, estudios no tengo. Dice, bueno, no te preocupes, pondremos conocimientos de derecho penal a nivel de usuario. Pues en ese contexto yo creo que la mayoría de los investigadores cada vez más estamos teniendo conocimientos de inteligencia artificial a nivel de usuario. Usamos algoritmos cada vez para más cosas, desde para la selección de dianas terapéuticas en biología, la síntesis automatizada de nuevas especies moleculares, en fin, hay montones de aplicaciones. Y eso que cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, seguía con mucho interés estos temas porque entonces estaba muy en boga precisamente el aspecto de la síntesis automática de nuevas especies, de moléculas que no han existido jamás, cómo hacerlas y cómo diseñarlas. Y se empezaron a desarrollar programas que se empezó a llamar inteligencia artificial y cayeron en un cierto descrédito, y una parte no desdeñable fue debida al libro del futuro premio Nobel de Física, Roger Penrose, que se titulaba La nueva mente del emperador. Fue escrito a finales de los 80, principios de los 90, y muchos científicos de ciencias inhumanas, como la física y la química, y las matemáticas, pues lo leímos con muchísimo interés, ¿no? Y él decía, concluía y demostraba, de alguna forma, entre comillas, que no era posible la inteligencia artificial fuerte. Es decir, un algoritmo, una máquina de Turing autoconsciente y que tomaba decisiones sobre bases más o menos de lógica borrosa. Había problemas, según él, de computabilidad, del dilema de la parada, de las partes decidibles e indecidibles, etc. Entonces concluía que esa versión fuerte de la inteligencia artificial no era posible. Al mismo tiempo, Richard Feynman, también premio Nobel de Física, y uno de los físicos más queridos del siglo XX, era un tipo muy curioso, cuando falleció en Caltech, fueron a recoger sus cosas de su despacho para dárselas a su familia, y una persona que estaba ahí sacó una fotografía de su pizarra, de lo último que había escrito en la pizarra de su despacho. Y ahí ponía, no puedo crear lo que no comprendo. O de otra forma, lo que no comprendo, no puedo crearlo. Entonces, si la definición de inteligencia es problemática y poliédrica, si queremos, es difícil crear algo que realmente no comprendemos bien, según esta versión, vamos a decir, dura del concepto, ¿no? Entonces, esto ha tenido, digamos, ha hecho que hoy en día precisamente la consistencia epistemológica del concepto de inteligencia artificial pues sea también objeto de debate. Lo que sí ha cambiado de los años 80-90 ahora es el enorme incremento en la capacidad de cálculo. Y esto hace que realmente ahora se estén desarrollando algoritmos que cada vez están más fuertemente parametrizados y que cada vez cuesta más distinguir de un algoritmo, vamos a decir, antiguo, de los que permitirían distinguir a un ser humano de una máquina, según el test de Turing, ¿no? Por tanto, esto ha tenido, pese a estos problemas epistemológicos, ha tenido un amplio desarrollo en la comunidad científica de muchas áreas,
y entre ellas Ikerbasque. Nosotros actualmente tenemos unos 12 investigadores trabajando activamente en el campo, aunque el número de usuarios, como nuestro preso del principio, pues es prácticamente, la mayoría, me atrevería a decir, ¿no? Entre los que me incluyo. Esto ha hecho, en este contexto, las principales áreas de trabajo de la inteligencia artificial pues son la algorítmica, lógicamente, y aspectos como el cálculo numérico intensivo, los algoritmos de lógica borrosa y aspectos tan, aparentemente alejados como el diseño de fármacos y catalizadores, por citar un campo relacionado con la química, que es el mío, la morfología, tenemos personas en Ikerbasque trabajando en estos campos, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos ahora en un momento de transición desde este escepticismo original en torno al concepto a el gran debate metodológico y ético que se genera ahora. Ahora ya nadie habla de las leyes de Asimov, de la robótica y los algoritmos. Les invito, los que no las conozcan, les invito a que las lean y saquen las consecuencias de cómo esta algorítmica hoy en día pues realmente no está teniendo en cuenta las leyes de Asimov y de ahí derivan muchos de los peligros que sin duda surgirán tanto a nivel ético como a nivel de sociedad democrática, ¿no? Por tanto, bienvenidos. Este es un tema muy interesante, muy activo y en muchos aspectos también conflictivo, y eso es precisamente lo que lo hace apasionante. Eskerrik asko, benetan. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Cosillo. Un lujo empezar así la tarde y la sesión. Arratsalde on. Y un placer volver aquí a Cuna, en este caso para hablar de uno de los temas que en estos momentos probablemente más inquietud o más zozobra genera en la sociedad. Nos lo ha dejado fenomenal Fernando Cosillo porque nos decía, todos los retos éticos y de las democracias que se abren en el debate sobre inteligencia artificial están ocupando hoy buena parte de debates sociales, de noticias en medios de comunicación, de espacios donde se intenta entender qué es esto, y probablemente estamos en ese momento de transición, en un momento de transición que tan pronto estamos fascinados como aterrorizados. Es más, yo me atrevería a decir que estamos al mismo tiempo fascinadas, fascinados y aterrorizados y aterrorizadas, por lo que puede suponer, ¿no? Si hace ya años que venimos hablando de que estamos inmersos en una sociedad caracterizada por la incertidumbre, desde luego la inteligencia artificial es uno de esos elementos que añaden incertidumbre y probablemente que amplifican los efectos que la incertidumbre, que ya de por sí acompaña estos tiempos, tiene en nuestras sociedades. Por lo tanto, este es un debate más que pertinente. Muchísimas gracias, BC3, María José Sanz, que estás por allí. Muchísimas gracias, Globernance, Daniel, Miquel por allí. Muchísimas gracias a Cuna, Marta, por organizarlo y por ayudarnos a juntarnos y a pensar juntas y juntos cuáles son los desafíos y los retos que supone la inteligencia artificial. Después de este primer marco, yo creo que muy oportuno, desde luego el chiste del preso nos lo vamos a quedar unos cuantos y vamos a repetirlo por ahí, ¿no? No sé si tiene copyright, pero yo te nombraré por aquello de las citas. Pero efectivamente, después de ese contexto, tenemos aquí a tres personas que nos pueden ayudar a entender estos desafíos que se están abriendo en el ámbito de la inteligencia artificial, pero sobre todo en cómo afecta a las sociedades de hoy y cómo abre tanto retos como desafíos, oportunidades y probablemente riesgos, ¿no? Y cómo conjugamos todo eso intentando focalizar bien el debate. Estamos en un momento de mucha confusión, que continuamente van apareciendo noticias en los medios de comunicación, donde de una forma ya casi instintiva, aparece un movimiento de culpabilización de la tecnología inmediata.
sea, unos menores en Almendralejo hacen una barbaridad con unas fotos de unas chicas y automáticamente hay un debate social de respuesta de culpabilizar a la tecnología, ¿no? Bueno, pues ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde eso es así o hasta dónde hay que darle una vuelta para poder focalizar bien el debate y que no se nos desenfoque? Así que para eso tenemos aquí a 3 personas que desde ámbitos y perspectivas distintas nos van a ayudar a plantear esa cuestión. Empezaremos con el profesor Inerarity, director de Governance y profesor aquí de la UPV, Iker Vázquez, que lleva ya tiempo pensando, hablando, intentando desentrañar cuáles son esos retos de la inteligencia artificial, de la digitalización, en clave de democracia, en clave de cómo profundizar y mejorar la democracia. Seguiremos después con Ferdinando Villa, investigador, Iker Vázquez y también del BC3, líder del proyecto Aries, creo que por aquí hay personas del equipo de Aries. Él nos contará lo que es, pero invito a todo el mundo desde ya a entrar en la plataforma y a jugar un poco con ella, porque realmente es un instrumento que luego nos lo cuenta él, pero que tiene una potencialidad de transformación tremenda. Y finalmente tenemos con nosotros a Laura Marrón. Ella es directora del Centro Vasco de Inteligencia Artificial, de reciente creación, apenas año y medio, me decías antes, y por lo tanto pues también será una oportunidad para que nos cuente lo que hacen e ir avanzando en el debate. Profesor Inerarity, empezamos por ti. ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos, esas oportunidades que hoy plantea la inteligencia artificial en términos de gobernanza y de democracia? ¿Cómo afecta esto a las democracias y qué retos y desafíos supone? Bueno, pues arratsaldeon guztioi. Lo primero, dejadme que comience con una perogrullada, que es la tecnología arregla problemas tecnológicos y no arregla problemas de otro estilo. Y generalmente cuando arregla problemas de otro estilo o arregla la dimensión de esos problemas que no es estrictamente tecnológica, se suele producir, llamémosle, una disfuncionalidad, ¿no? Entonces, en relación con el tema de la inteligencia artificial y la democracia, que es mi campo de investigación, la inteligencia artificial plantea de entrada un conjunto de promesas interesantes, ¿no? Que yo sintetizaría fundamentalmente en la idea de que por fin podemos tener un instrumento que desideologice los debates políticos, que tenemos tan polarizados. Aquí tenemos una tecnología que por fin va a identificar cuáles son nuestros verdaderos intereses y preferencias y será capaz incluso de agregarlos de una manera más eficiente y más objetiva, con más objetividad, ¿no? Luego, si da tiempo, hablamos un poco más de eso y cuáles son los límites. Pero de entrada, lo primero que quería decir es que esa idea de desideologización a través de instrumentos de medición es cuestionable, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que no podemos medir y qué hacemos con lo que no se puede medir. Y en segundo lugar, porque ¿quién decide qué es lo que hay que medir? ¿No? ¿Y por qué estamos midiendo esto? ¿Y por qué esto es relevante y esto no es relevante? Entonces, yo como punto de partida lo que diría es que es importante establecer una distinción entre aquellos asuntos que se pueden resolver con una tecnología fundamentalmente computacional, etcétera. Creo que eso ayuda mucho a que los dos grandes problemas de la democracia, las dos grandes cuestiones de la democracia, que son la conversación y la decisión. Ayuda a la conversación porque objetiviza ciertas partes del debate, ayuda a la decisión porque automatiza muchas cosas que a lo mejor no tiene sentido que la decidamos de otra manera. El problema es qué tipo de asuntos, de decisiones o de efectos secundarios tiene esto en una sociedad democrática, ¿no? Pero como punto de partida, esto es lo que me parecía que se podía señalar, ¿no? Ferdinando, ¿cuáles son esos puntos? Mis puntos, no sé mis puntos. Primero, yo no soy experto ni de inteligencia artificial, ni de ética, ni de democracia, entonces muy bien que haya expertos de esto. Para mí, el rol de la inteligencia artificial siempre ha estado uno y uno solo, es el conectamiento del conocimiento humano. Porque este mundo tiene problemas que son enormes, siempre los tuve, pero ahora está más y más claro que no tenemos el cerebro para saber todo lo que es necesario para solucionar problemas como el de la sostenibilidad, que no es un problema, es una estructura de problemas y cada problema que la compone contiene más problemas.
Entonces, yo siempre he visto la inteligencia artificial como una manera de respetar el hecho que el conocimiento que necesitamos para solucionar los problemas enormes que tenemos, ya lo tenemos. Pero lo tienen muchos expertos que hablan lenguajes diferentes, que se hablan poco entre sí mismos, y el mercado de la ciencia no está haciendo nada de útil para solucionar esto. Con la inteligencia artificial lo que veo posible es construir un lenguaje común que permita a los productos, a los modelos, a los datos, a las interpretaciones, las hipótesis hechas para científicos diferentes que no se tienen que conocer, que son independientes, encontrar lo que necesitan de la experiencia de los otros y construir un conocimiento que sea bastante grande para representar mejor los problemas que tenemos. Entonces, problemas como el de la sostenibilidad, un cerebro único no lo puede contener. No es posible que un experto sepa todo lo que es necesario para ir a buscar y encontrar y conectar el conocimiento de sistemas ecológicos, económicos, sociales que trabajan a escalas completamente diferentes, con tiempos diferentes, con complejidades diferentes, interacciones diferentes. Con la inteligencia artificial sí tenemos una tecnología que nos permita de representar estos datos, estos problemas con una forma que pueda comunicar entre los todos, y para mí esta forma es la semántica, es el lenguaje, es la formalización del conocimiento en conceptos. Esto lo haría posible de construir pequeños modelos hechos por expertos en el ámbito de su conocimiento disciplinar que automáticamente puedan conectarse en una comprensión y una explicación de más alto nivel. Y de esta manera proporcionar una solución a problemas que no solo no podemos solucionar, tampoco podemos imaginarnos, porque nuestros cerebros son pequeños y solo son capaces de razonar de forma transitiva, sencilla, lineal. Y eso veo para mí como el reto de Aries, del proyecto que ha organizado todo esto. Y en general el reto de la ciencia, aprender a hablarse. Y no pienso sea posible aprender a hablarse, aunque se hable mucho de ciencia interdisciplinar, haya todos tipos de financiación para esto, pero la verdad es que nadie sabe cómo hacerlo. Yo pienso que con la inteligencia artificial es una visión muy parcial del problema, pero pienso que sea la única manera de conectar conocimiento de esta forma y de solucionar problemas que aún no tienen ni solución ni una definición clara. Entonces, en la línea que comentaba Daniel, de esos dos ámbitos de la democracia que son conversación y decisión, tú focalizas el ámbito de la decisión, ayudaría a tomar decisiones. También de la conversación, diría, porque ¿Cómo? La conversación no va a pasar particularmente entre científicos, pero también para conectar el mundo de la ciencia, el mundo de la decisión, el mundo de la policy. El policymaker tiene que ser capaz de preguntar, no al científico, sino a la máquina que pueda buscar el conocimiento de los científicos, pero juntándolo y traduciéndolo de una forma que pueda automáticamente conectar todo lo que es necesario para resolver problemas de esta complejidad. Y la verdad es que no hay, la ciencia es largamente una materia de simplificar los problemas, quedando pero con explicaciones útiles. Pero habíamos pasado el momento en que este paradigma puede funcionar por problemas como los que tenemos, del cambio climático, de la falta de biodiversidad, de los cambios catastróficos que tenemos ahora. Yo veo la inteligencia artificial como una posibilidad para que se puedan ver problemas más importantes, y al mismo tiempo, si el decisor puede utilizar la máquina para obtener respuestas a demandas tan complejas, lo mismo puede hacer al ciudadano. Entonces es un instrumento también de democracia, porque no les puedes programar la respuesta. La máquina va a encontrar la respuesta que sea en contexto, que sea la más necesaria, utilizando la ciencia más corriente. Y para mí esto toca todos los temas que ha dicho Daniel, desde la conversación y la decisión, y también solucionar problemas que ahora no sabemos cómo solucionar.
Laura, ¿y cómo se aplica esto al ámbito industrial? ¿Qué es lo que vosotros estáis trabajando de forma específica? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir, porque creo que efectivamente, como punto de partida, es un reto que ya no es puramente tecnológico. Estoy totalmente de acuerdo que el reto es sociotecnológico, entonces es importante que lo afrontemos desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el ámbito industrial, de hecho, precisamente nosotros desde Bike lo que hacemos es tratar de alguna forma facilitar la aplicación de inteligencia artificial a las industrias vascas. ¿En qué consiste eso? Un punto fundamental, y yo creo que también lo vamos a ir comentando, es no aplicar tecnología por tecnología. El punto de partida no es la tecnología, es la necesidad. Por mucho que ahora lo oigamos mucho, salga en un montón de partes, realmente lo que vamos trabajando con las diferentes empresas es, bueno, primero analizar tu negocio, analizar tu situación, hacia dónde quieres llegar, a ver qué retos particulares tienes y entonces verás qué tecnologías puedes utilizar. Y entonces donde entra la inteligencia artificial, que es una herramienta, ¿no? Como tal. Y se ha ido comentando, pero que uno de los puntos también interesantes es el nexo de unión entre lo que van a ser las expertas o expertos de inteligencia artificial y aquellas personas que van a ser las conocedoras de dominio o del mercado y del negocio. Que hay bastante preocupación de, pues, realmente las empresas, bueno, puede haber personas o empresas que no tengan en este momento conocimiento de inteligencia artificial y tengan esa duda de ¿qué hago ahora? Y dices, no, es importante que en esos ámbitos centremos el conocimiento de lo que tenemos en esos ámbitos de mercado, que son fundamentales, y lo que sí que va a hacer falta es mucho acercamiento y mucha conversación y mucha paciencia a veces para que mundos que hasta ahora quizás hemos estado más separados tengamos que acercarnos y entendernos. O sea, hay una parte que el primer punto que voy a contar y luego viene la parte de segundo porque no deja de mezclar diferentes mundos. Este que estoy poniendo el ejemplo, que es lo que nos afecta ahora mismo tal cual a nivel industrial, es ese entendimiento. Lo que decía, entre los equipos que van a hacer los desarrollos de inteligencia artificial, que son los que pueden entender el algoritmo, qué datos necesitas y demás, y aquellas empresas o aquellas personas que conocen la necesidad de la empresa, ¿no? Con lo cual ahí va a haber mucho reto de conversación, de ponerse personas en la postura del otro, de acercar idiomas, efectivamente, para que nos vayamos entendiendo. Ese es uno de los primeros temas. Y luego yo resaltaría como, digamos, como retos o temas que tenemos que abordar o que estamos tratando de abordar más relevantes. El primero es el tema de la capacitación, de que bien seamos, a veces se pone el ejemplo de, por ejemplo, igual que con los coches, no todos hemos tenido que ser los que aprendemos a arreglar el coche, pues unos aprendemos a conducirlo y nos sale la alarma, lo llevamos al taller, habrá otras personas expertas, incluso habrá personas que cuando en el taller no lo sepan arreglar son a donde se envían, ¿no? Esa misma dinámica es la que tenemos que montar en el ámbito de inteligencia artificial, donde cada uno tendremos que, según el tipo de trabajo que vayamos a abordar, tener un conocimiento más técnico, menos técnico, pero al final en todos los ámbitos tendremos que coger unas pildoritas de lo que vamos a necesitar saber con inteligencia artificial. Con lo cual, para mí uno de los primeros retos es ese, el de que en cada uno de nuestros ámbitos estemos capacitados para abordar o ser parte del cambio. Otro fundamental sería el acceso al dato, a un dato de calidad, a unos datos, en este caso ya enlazo con la segunda parte, datos éticos, datos no sesgados, datos que realmente son los que van a alimentar el algoritmo, con lo cual muchas veces también hablamos de inteligencia artificial como un ente grande que a veces no sabemos lo que es, un conjunto de tecnologías que por un lado está claro que hay que diseñarlas a nivel ético desde el inicio, pero es fundamental también que luego aquellos datos que elegimos para alimentar esos algoritmos también sean de calidad, con lo cual ahí tenemos un reto importante que hay mucha gente que dice, quiero hacer IA, pero no, primero es, ¿qué necesitas? ¿Qué herramientas son las que vas a utilizar? Que eso probablemente tengas que asesorarte. Y la siguiente es, ¿y qué datos tienes o necesitas conseguir? Y por último, yo creo que es lo que engloba todo y es un poco esta parte también más social que no podemos olvidar, es el ámbito de esa ética y normativa que sin duda tenemos que ir viendo hasta que, digamos, según hecho, luego lo veremos también a nivel europeo y demás, según el tipo de aplicación en el cual se esté utilizando la inteligencia artificial, los requisitos a cumplir serán unos u otros. Pero entonces, si es verdad que quizás en un ámbito industrial más puro,
yo qué sé, si es una herramienta que vamos a utilizar para bajar el defectivo de un tipo de piezas, pues quizás a nivel ético el impacto sea menor, por supuesto, que si estamos hablando de un ámbito que afecta a las personas. Pero, sin embargo, una cosa fundamental que tenemos también que tener en cuenta es que son herramientas que se desarrollan y que uno las puede estar desarrollando para un ámbito y luego se puede utilizar para otro ámbito diferente, ¿no? Con lo cual, no deja de ser súper importante, independientemente de la aplicación para que lo estemos diseñando, que tengamos en cuenta esa ética, esa normativa desde el diseño. Entonces, bueno, luego vamos desgranando un poquito más. ¿Qué cantidad de cosas habéis ido sacando? Voy a seleccionar porque no da tiempo a todo, ni mucho menos. Pero bueno, ya seguiremos otro día, con más cosas. Han salido ya 3 actores, ¿no? Decía los tecnólogos, comentaba Laura. Bueno, no, el mercado. Y empezaba Daniel diciendo la democracia, ¿no? ¿Quién decide qué? ¿Y quién tiene que decidir qué? Y lo digo sobre todo porque mientras venía en el tren me ha saltado una alarma de una noticia que se ha filtrado hoy, no sé si os habéis enterado, de que en el reglamento sobre inteligencia artificial que se está negociando en la Unión Europea en estos momentos, parece ser que la catalogación de las actividades, no sé si le llaman peligrosas o de riesgo, Sí, de riesgo, se está negociando y parece ser que no se está teniendo el cuidado o el celo que se debería de tener para delimitar bien cuáles son esas actividades de riesgo. Entonces, ¿quién decide qué? ¿Y cómo se decide qué? Bueno, esa es la gran cuestión de la democracia, ¿no? ¿Quién decide y qué tipo de cosas, ¿no? Déjame que te conteste con un experimento mental que os propongo. ¿Qué os parecería? O sea, la democracia es un sistema de agregación conflictiva de preferencias, ¿no? O sea, nosotros tenemos preferencias, intereses distintos y tenemos unas instituciones, unos procedimientos para tomar una decisión que tenga en cuenta, respete en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué os parece si en vez de ir a votar, iba a decir cada 4 años, ahora ya eso era antes, cuando iban las cosas bien, ¿no? Cada 6 meses. Ahora es cada 3 meses, ¿no? Pues, ¿qué os parece si en vez de ir a votar cada 3 meses, Siri o Alexa lo hiciera por nosotros? Es decir, un asistente digital que identificara mejor que lo que nosotros identificamos cuáles son nuestras verdaderas preferencias e intereses, primero las identificara y segundo las agregara. Fuéramos al BAIC y entonces el BAIC generara un sistema, un algoritmo de agregación de todos los intereses de vascos, vascas, tal. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo creo que hay 2 problemas fundamentales para eso, por los que eso no puede funcionar bien o tiene ciertos límites. Primero, la identificación de los intereses y segundo, la agregación. La identificación de los intereses. Realmente lo que nos define es las huellas, el rastro que dejamos en los instrumentos digitales. Y ahora, si ahora preguntara, ¿cuál es vuestro nivel de compromiso ecológico? Lore, ¿cuál es vuestro nivel? ¿Dónde te sitúas del 1 al 10? Aquí, por las caras que veo, estaríais todos diciendo entre el 9 y el 10. Si viéramos cómo de hecho os comportáis, nos comportamos, consumimos, nos movemos y tal, estaría entre el 8 y el 9. ¿No? Bueno, eso quiere decir que el comportamiento, la autopercepción de mis preferencias y de mis intereses no equivale a lo que yo de hecho hago y además puede haber una distinción entre el corto y el largo plazo, ¿no? Es decir, creo que hay un problema de que, por un lado, las preferencias y los intereses que registra una máquina son siempre preferencias e intereses del pasado, porque la analítica predictiva supone que nuestro comportamiento futuro va a estar en continuidad con nuestro comportamiento anterior, pero los humanos dejamos de fumar, dejamos de reírnos de chistes machistas, tenemos transformaciones, y esas transformaciones, ¿cómo se reflejan digitalmente? Tiene que haber un momento de ruptura, y eso es muy importante cuando estamos hablando de política, porque la política es una acción intencional para modificar un estado de cosas. Puede ser una revolución, o una reforma, o una transformación. Segundo, esas preferencias son realmente nuestras. Es un viejo tópico que el capitalismo también crea nuestras necesidades, ¿no? Y seguramente el hecho de que permanezcamos tanto tiempo en una red social es debido a que hay incentivos para estar allí y no tanto a que nos guste. O sea, a veces nuestra huella digital puede estar más cercana al sujeto adictivo que al sujeto soberano. Con lo cual, primera problematización, igual esas no son
ni nuestras preferencias ni todas nuestras preferencias, ¿no? Y la segunda, la agregación. Bueno, bien, demos por válida que ya saben lo que queremos. Bueno, ahora vamos a ver el artefacto que han inventado los del bike, a ver que los agregue bien. ¿Por qué eso no va a salir bien desde el punto de vista de la concepción de la democracia? Porque, primero, nos reduce como ciudadanos a personas que emiten deseos en su huella de comportamiento, lo cual, hombre, indica una falta de reflexividad respecto de esos deseos, ¿no? Segundo, no nos permite de entrada examinar nuestras preferencias en compatibilidad, en consonancia o en discusión con los de los demás. Las damos y ya está, no. Vamos a ver, porque a lo mejor resulta que esa preferencia, si yo hablo con Laura, me doy cuenta de que no es compatible con la suya y podemos llegar a un punto de vista intermedio, etcétera, ¿no? Y tercero, si la democracia fuera arrojar al espacio digital huellas, rastros y que una máquina los agregara, en ningún momento se nos habría preguntado cuál es el horizonte final deseable de esa agregación. Y yo creo que tengo derecho a decir cuál sería mi ideal final, ¿no? Yo creo que por estas razones la máquina de los del bike pues es una máquina que va a ser defectuosa desde el comienzo. Es decir, no es una máquina que no puede, o sea, que tiene muchas limitaciones. Puede servir para ciertas cosas, pero yo creo que no va a reemplazar una democracia deliberativa, que es una conversación de calidad y una decisión de calidad no meramente agregativa, ¿no? Una constatación que seguro que todo el mundo es consciente, pero por si acaso. Hace no muchos años, con la web 2.0, que eso ya es viejuno, se suponía que eso iba a ser el paradigma de la conversación en red. Hicimos una gran mitología pensando que cosas como poner un comentario en un artículo de opinión de un artículo de prensa, en la prensa digital, iba a favorecer la conversación entre el que había hecho el artículo, el que lo miraba, el que opinaba. Hicimos de eso el gran espejismo de una conversación pública. No ha pasado tanto tiempo de eso, hace 4 días, y hoy estamos hablando ya en estos términos. Daniel va a tener que irse antes, y yo estoy segura que queréis reaccionar a cosas que ha dicho. Tú por alusiones. Hombre, claro, eso pero es. Ferdinando también. Te aguantando Entonces, aquí. Si queréis ya... Empieza tú, empieza Laura. Sí, no, a ver, bueno, es cierto que tiene toda la razón y por eso no nos vamos a meter en ese tipo de fregados y de herramientas. Efectivamente, hay un tema fundamental que en este caso, claro, nosotros, y esa parte, claro, quizás donde Bike, en este caso a nivel más empresarial, industrial, precisamente no entramos, pero en parte también es deliberado. O sea, es porque dices, vale, vamos a quedarnos en la parte que realmente entendemos que aporta valor. Y va en esa parte de asistencia. De momento, yo creo que es ahí a lo que optamos. También a nivel empresarial, lo que se está planteando es, vale, hay una necesidad, de momento se está usando mucho más inteligencia artificial para temas de optimización, temas de mantenimiento predictivo, que sería darte cuenta de algo que se va a romper, algo que se va a romper antes de que se rompa, para poder programar la reparación. Digamos que sería como seguir haciendo algo parecido a lo que hacías, pero de la forma más eficiente, tanto a nivel cuantitativo, a nivel de números porque produces más mejor, pero también a nivel cualitativo, para que el tipo de trabajo que se está haciendo sea más seguro, para que el tipo de tarea sea en principio más creativa o sea un poco más dinámica. Esa es como la fase en la que yo entiendo que gran parte de las empresas que van entrando están entrando. Pero hay una segunda derivada donde algunas ya están, que es ese mundo en torno al dato, que es hacer otras cosas de las que no se hacían antes. Y es donde, en el sentido de que dices, vale, igual yo lo que vendía hasta ahora eran vasos, pero ahora te voy a poder ofrecer el servicio de que nunca te quedes sin beber, por ejemplo. Entonces, bueno, pues con los datos que puedo tener, de cuánto estás bebiendo, de cómo lo usas, de quiénes sois, de qué te puedo ofrecer un servicio de valor añadido, que se llaman los nuevos modelos de negocio. Claro, cuando estás dando ese tipo de saltos, ya depende, y entonces vuelve a la parte del dato, de hasta dónde vas a querer que este tipo de herramientas te acompañen. Y esa es la decisión que también tenemos como personas. Es que creo que aquí también una parte súper importante es darnos la importancia que tenemos. O sea, ponernos en el centro, pero nosotros también, no solamente los que regulan, sino los usuarios. O sea, yo no puedo usar ChatGPT como si yo no tuviera
ningún tipo de opinión o de capacidad humana, porque me puede decir cualquier cosa y me la creo y lo digo por ahí. No debíamos de haber usado así tampoco Internet antes, ni deberíamos usar así lo que vemos a veces en televisión, ni en prensa, ni en nada, ¿no? Deberíamos de ser, digamos, cada uno, yo creo que es una llamada que seamos más críticos y digamos, más, demos ese paso adelante todos como persona, como usuario también. Entonces, por cerrar también mi parte, estoy totalmente de acuerdo en que esas líneas de quién pone las barreras de qué van a ser complicadas. Yo creo que se está haciendo un trabajo bastante serio y bastante complejo en el ámbito normativo a nivel europeo. No es nada fácil ponerse a regular algo así, y creo que en cualquier caso va a quedar en que habrá aplicaciones que, por supuesto, son de un nivel de riesgo más alto y habrá que ver, e incluso muchas, hay ciertas que están directamente prohibidas, y entonces esa será la parte que habrá que ver cómo se detecta, que se están utilizando y demás. Luego habrá otra parte que va a ser esa parte más de responsabilidad, vamos a decir, de cada uno de nosotros, que vuelva a la parte también de la capacitación. O sea, de que ya no solo, que incluso, aunque no sea incluso en nuestro ámbito laboral, a nivel usuario individual, tenemos que estar formados e informados para saber cómo usamos las herramientas. Fernando, no sé si tú querías comentar algo que ha dicho Daniel, porque se va, entonces, porque Sí, tengáis yo oportunidad. lo que veo en lo que ha dicho Daniel es algo que siempre he pensado, que no son las tecnologías mismas a ser disruptiva y a cambiar la humanidad, sino las visiones que las tecnologías soportan, que las tecnologías sirven, básicamente. Y la democracia claramente es la visión más alta de una sociedad que pueda ser soportada de la tecnología, que claramente no preocupa cómo las tecnologías emergentes puedan servirla. Yo siempre utilizo este ejemplo cuando se habla de machine learning, del aprendizaje de máquinas, que es una tecnología que me interesa mucho menos de otras en la inteligencia artificial, pero es la de que se habla más, que tendrás este algoritmo increíble que va a comerse un montón de datos y vas esperando en la pantalla a ver lo que será el resultado, y al final lo que sale es una fotografía de tu estúpida cara esperándolo. Porque lo que pasa con la tecnología, que muchas veces los que hacemos es limitado de nuestra capacidad de visión y de pensamiento. Para mí lo más interesante de esta discusión es qué tipo de visiones podemos tener que puedan ser soportadas de la tecnología, y me parece muy bien hablar de democracia, me parece menos interesante hablar de mercado y de industria, porque la industria ya tiene su propia visión ya clara y tiene una idea muy precisa de dónde quiere ir. Y el mundo puede ir de un montón de partes diferentes, y con las tecnologías que tenemos ahora tenemos verdaderas oportunidades de llegar a visiones que sean comunitarias, que sean interactivas, que sean de conversación, como se decía antes, más que de éxito. La definición del éxito que tenemos típicamente es muy estrecha, es muy de niños. Lo más dinero que hacemos, ChatGPT existe para hacer dinero, para vender sartenes, básicamente. No veo nada de interesante en esto. Pero la verdad es que los éxitos más interesantes no salen de una tecnología, sino de una interacción de tecnologías. Piénsate al aprendizaje automático junto a las observaciones de satélite, por ejemplo, y la evolución del aprendizaje no supervisionado, que encuentre cosas sin decirle exactamente lo que quieren que encontrar. Entonces, yo lo que veo más interesante, y yo también veo peligroso la idea de la regulación de esto, porque establecer el riesgo de algo significa haber comprendido esto de una forma final. Pero la verdad, lo que sale de la interacción entre las tecnologías es lo que nos puede dar el éxito mayor, y son cosas que de momento tampoco conocemos. Entonces, para mí, la visión es muy importante. La inteligencia artificial me da mucha ilusión como una manera de expandir esta visión, pero la idea de hacerlo ya sabiendo
lo que la tecnología no puede dar es un límite y también es un problema muy gordo el de tratar de regularla y de establecer lo que es el riesgo y lo que no es, porque si hay un riesgo y se prohíbe algo, lo que puede pasar es que no vamos a encontrar los éxitos más importantes que todos como sociedad necesitamos. Está claro. Bueno, yo creo que surge aquí un ámbito de debate que vamos a profundizar, pero Daniel, ya no pintas nada, te puedes ir al aeropuerto. Ya van a quedarse debatiendo entre ellos, así que te despedimos. Lo siento, porque si uno se va el primero, corre el riesgo de que le critiquen aprovechando su ausencia. Hombre, lo cual va a pasar. Es lo que haremos, que no. A ti, Fernando. Gracias. Perdonad, perdonad. Bueno, pues licencia para criticar, obviamente, pero Laura, estabas reaccionando cuando ya estás terminando por el tema de cómo afecta todo esto al ámbito industrial. Sí, yo un par de cosillas sí que me gustaría matizar. En primer lugar, el tema del Machine Learning. Sí es verdad que hay diferentes tecnologías, pero nosotros de hecho hemos hecho dentro de Bike un mapeo pues, de diferentes casos de uso que están corriendo ahora en el entorno, vamos a decir, productivo en nuestro ecosistema local aquí en Euskadi y realmente digamos que el Machine Learning son las tecnologías que más se están utilizando en ese ámbito, que quizás un poco más, vamos a decir, que usa tecnologías un poco más maduras, ¿vale? No, quizás efectivamente no son ámbitos en los que se use lo ultimísimo a nivel de inteligencia artificial, pero por lo que hablaba antes, porque quizás se está centrando más y creo que es correcto, en la aplicación, en lo que se quiere conseguir y luego se identifica la tecnología y donde se está yendo la mayor parte del trabajo es en identificar y encontrar los datos. Porque es verdad que venimos de un ámbito de digitalización y tenemos que ver qué datos tenemos, cuáles no, el dato que tienes si está limpio. Ese primero como primer matiz que sí que yo entiendo que quizás en otros ámbitos de aplicación, quizás a nivel de investigación, no son los algoritmos más punteros y lo puedo entender y respetar, pero sí es cierto que a nivel de aplicación, que al final lo que queremos también es que alguien que está empezando con el mundo de inteligencia artificial, bueno, que está con su negocio X, quizás no está para hacer un nivel de investigación muy alto. Dice, no, yo quiero algo que más o menos pueda conseguir aplicar de una forma más o menos fácil, sin una inversión demasiado alta y pueda haber mi día a día mejorando. Ese primero matiz. Luego el segundo, en cuanto a también respeto, claro que hay diferentes intereses y cada uno pues, puede querer analizar o puede ser incluso a veces más divertido ver cómo afecta la inteligencia artificial a otros ámbitos. Pero no tenemos que olvidarnos que un montón de nuestros puestos de trabajo dependen sobre todo de nuestro tejido, que es muy del ámbito, bueno, cuando hablo de industria, en este caso es bastante amplio, me refiero tanto a la parte más de fabricación avanzada, que aplica a todos los sectores transversal, como la parte de sector más de energético y demás, como ámbito quizás de salud, pero vamos, que también se está aplicando en tema de fabricación, o sea, en tema, yo que sé, del sector alimenticio, o en la banca se está aplicando mucho inteligencia artificial, que igual no es tanto nuestro nicho habitual, pero vamos, que realmente hay muchas aplicaciones. Entonces, sí que creo que es importante que se analice, un poco por lo que decía, porque el tipo de modelo de negocios que tenemos hoy se pueden, digamos que lo que hacemos hoy se puede optimizar mucho usando inteligencia artificial, pero hay que dar una segunda derivada. Y ahí yo creo que no tenemos tan claro dónde queremos ir, pero porque es que lo queremos decidir ahora. No es que no lo sepamos porque no sabemos, o es porque realmente lo que hablabas un poco al inicio, el mundo está en un... Bueno, yo creo que a partir de ahora, o para siempre ya, por lo menos lo que horizonte que veamos, es altamente cambiante, con lo cual... creer que lo que hago hoy, incluso a nivel ya de venta, de negocio, va a ser lo mismo que se va a necesitar dentro de 10 años, pues hombre, igual sí, pero desde luego que tengo que estar pensando que no. Y si luego cuadra que me sigue también valiendo aquello que tenía, pues estupendo, pero si estoy creyendo que eso va a ser así, tengo un problema. Yo creo que a nivel industrial sí tenemos ese reto de reinventarnos. Y yo creo que había apuntado también otra última cosita, la parte también de regulación. Hay diferentes aproximaciones. Es cierto que igual la aproximación más de Estados Unidos es esa parte más de que se vaya, vamos a decir, dar rienda suelta a la tecnología y al crecimiento económico y luego ya se verá dónde quedaba el derecho de la persona. Pero yo creo que a nivel europeo, otra cosa es luego cómo salga de bien o mal, pero vamos, que vamos a decir que el foco o digamos lo que está manteniendo esto es
que se intente mantener un cuidado de la persona, de los datos de la persona, de las aplicaciones que nos pueden afectar y demás. No deja de ser, efectivamente, son herramientas que estoy de acuerdo que es difícil. El momento en que regulas puede haber seguro alguna aplicación interesante que se limita y el reto va a estar, que no es nada fácil, ese término medio, pero nadie sabe realmente ahora mismo cuál es el camino que luego iba a dar pie a otra cosa. Entonces yo creo que a mí sí me deja más tranquila que haya una regulación o un mínimo control de que por lo menos cosas que afecten a la seguridad de las personas o incluso a nuestros propios derechos, pues estén de alguna forma por lo menos empezados a controlar, ¿no? Que yo creo que también es algo que como sociedad aunque luego el reto también va a ser a nivel industria, a nivel productivo, aquello que tenía si lo voy a poder seguir manteniendo. Tenemos unos años de bastante aprendizaje y aventura por delante, pero bueno, creo que por lo menos la base de la teoría por lo que se está haciendo a mí me parece cuanto menos necesaria. ¿Eso es posible, Fernando, hacerlo desde tu punto de vista? No sé, la verdad es que para mí estamos entrando en la idea de la ética, me parece, ¿no? Y lo que a mí parece es que los instrumentos, los esquemas económicos, pero sino también morales, no me gusta decir morales sin Daniel aquí, pero pienso que sea esta la palabra, del capitalismo están un poco aplicándose al tratamiento de los datos también. Y claro, esto que comenta Laura son cosas muy importantes y también a mí dan bastante confianza para el tratamiento de datos personales y todo esto, pero no solo es esto. Lo que está pasando ahora, Laura estaba hablando mucho de la calidad del dato, por ejemplo. El dato ahora se capitaliza, básicamente. El conocimiento, de momento, se está aplicando, es un producto, el producto que desde las publicaciones científicas hasta los datos, hasta los modelos, se trata de capitalizar todo. Y, por ejemplo, también la NASA, la ESA, las compañías que producen datos para el público, tienen un marketplace, hablan de esto cuando se trata de datos. Entonces, para mí, un reto ético importante sería conseguir una separación completa entre la idea del conocimiento y la idea del mercado, porque las dos cosas no son compatibles, particularmente cuando el conocimiento es necesario para solucionar problemas. Esto es un problema de acceso, sino también es un problema de tratamiento, porque no solo es donde están los datos y si podemos acceder, también es encontrarlos y también es encontrarlos utilizando la inteligencia artificial de una forma que se permita de construir productos de síntesis sobre estos datos y controlar lo que pasa desde esto. Y también el problema de leadership, claramente, de gestión de este proceso, que también contiene muchos desafíos éticos. Entonces, me parece bien lo que dice Laura sobre este principio de ética, pero pienso que hay muchas dimensiones, muchas capas, muchos niveles y que solo estábamos hablando de los primeros, de los más superficiales. Pero fijaros que el tema del conocimiento y la toma de decisiones políticas es un tema que trasciende a la inteligencia artificial y a la tecnología. O sea, Claro. aunque no hablamos de inteligencia artificial y de tecnología, hablamos siempre de estos asuntos, ¿no? No se corre el peligro, algo enunciaba Daniel al principio, no se corre el peligro de que al intentar objetivar ese conocimiento con una tecnología lo dejemos al margen del debate político, de la deliberación pública y por lo tanto de lo que tiene que tener de subjetividad y de valores. Yo aquí solo un comentario por esa parte y también un poco en la línea de lo que estabais adelantando. Tal y como se estaba planteando, luego no sé cómo queda la definitiva, la parte de la normativa sí que diferenciaba, digamos, de la parte que está entrando en una parte ya de comercialización y lo que se está haciendo a nivel de investigación, ¿eh? O sea, sí que es verdad que la parte ya más de regulación pura es el ámbito de cuando vas a sacarlo a mercado. Digamos que aquellos para ámbitos, digo por matiz, que no soluciona del todo esos que dices de tenerlos separados, pero también un poco, yo creo que va un poco la línea de ambos. Dices, ¿se va a poder seguir ideando o pensando o buscando? Sí, pero en el momento en que ya se vaya digamos, a distribuir y vaya a poder afectar a mi día a día como persona que voy por la calle sin yo saberlo, ahí sí que es donde entraría ese
O sea, dices, vale, que se está investigando y demás bien, pero el momento en que ya interactúa en el mundo real, vamos a decir, ahí sí que yo creo que tenemos que tener ese cuidado. No creo que limite la parte del análisis. No sé si vas por ahí la pregunta. Sí, sí. Sí, pero la verdad es que también en la investigación el paradigma es lo mismo. Y la manera de quedarse con el conocimiento hasta que sea completamente comercializado no es la misma forma de comercializarlo en ciencia, pero funciona de la misma manera. La otra cosa que no tiene que pasar por el mercado para afectar al hombre de la calle. El hombre de la calle está afectado de la ciencia, está afectando del decision making que depende de la ciencia, está afectando de todos. Y la inteligencia artificial lo que hará será hacerlo más fácil, que todas estas cadenas de consecuencias se pongan más invisibles. Entonces, hay una regulación sobre el elemento, el dato, el proceso de producirlo, pero también tendría que estar, parte de la discusión, tendría que ser también la forma de que conectamos el conocimiento y de la manera de utilizarlo. Y la inteligencia artificial está jugando un papel más y más importante sobre esto. Mediatizando, ¿no? Cómo se conecta ese conocimiento. Claro. Tenemos un ratito, poco, pero unos minutos para alguna pregunta o comentario o intervención de la sala. Venga, María José, ¿pasamos micro? Sí, fenomenal. Provoca. Porque habéis estado hablando de que el conocimiento no lo puede abarcar un solo cerebro, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que la creatividad que hemos tenido hasta ahora los humanos también está derivada de algo que se llama intuición, que hasta cierto punto son esas conexiones que se establecen un poco de forma no consciente, ¿no? Y todavía no entendemos eso como ocurre en el cerebro humano. Entonces, Ferdinando, ¿cómo la intuición y la inteligencia artificial de la que tú hablas pueden ayudarse unas a otras? Claro. Primero, lo que estaba diciendo al principio era que lo que para mí es importante es la inteligencia artificial o la tecnología en general como soporte a la visión. Y la visión es humana, ¿no? De momento es fácil de interpretar la inteligencia artificial de ahora como si tuviera conocimiento creativo, pero la verdad es que estamos completamente lejos de ahí, no tenemos ninguna manera de llegar a este punto. La interacción entre la creatividad y el conocimiento, yo pienso, salga de las oportunidades y de las conexiones que la tecnología nos puede, y la inteligencia artificial nos puede mostrar, conectando conocimiento de diferentes formas. Entonces, pasando de datos de satélite, mirando al pattern recognition y a mirar perdón, pero mi castellano es limitado, tengo que decir pattern, que se desarrollen sobre escalas temporales diferentes, sobre los mismos datos y después datos diferentes en la misma escala temporal. No creo que esto pueda ser nada más que un input para la conversación humana. Y mi personal idea de utilizar la inteligencia artificial es hacer cosas muy sencillas, pero también muy baratas. Esto es importante. El machine learning cuesta un montón y consume muchísima energía. Lo que a mí me gusta de la inteligencia artificial es la parte de reasoning, la parte que conecta sin consumar casi nada, porque es conocimiento muy bien. Perdona, Ferdinando. Sí. Cambiamos el micro. Sí, esto no funciona. Ahora. Vale. Gracias. La parte que me interesa de la inteligencia artificial es la que utiliza tecnología barata, que es la de razonamiento, de la machine reasoning, para conectar pedazos de conocimiento que están hechos de humano, curados de humano, y que no tienen mucho que ver con la inteligencia artificial en sí mismos. Conectando a estos, el efecto es multiplicativo, no es aditivo. Cuando tienes 2 pedazos de conocimiento, 3, 4, cada uno va a permitir a otros de conectarse. Entonces, la contribución de un nuevo dato, de un nuevo modelo, de una nueva ecuación a este espacio común de conocimiento que es conectado para la inteligencia artificial, permite a este espacio de tener muchísimos más
poder de interactuar con los humanos y mostrarle conexiones que los humanos para sí mismos no se habrían podido enterar. Entonces, para mí es esta la contribución de la tecnología a la creatividad humana, mostrarle conexiones que cada humano para sí mismo no puede hacer, porque solo tiene un cerebro. Mostrar las conexiones entre la experiencia y las explicaciones y las hipótesis de personas diferentes. Y desde ahí, yo espero, imagino que pueda salir un conocimiento de más alto nivel, y estimulando la creatividad y la intuición sobre problemas que ahora no están en la capacidad de un cerebro humano a la vez de conectar y de comprender. ¿Querías tú? Sí, comentar, que va muy en la misma línea, ¿eh? De hecho, se comentaba justo en la apertura que está el concepto de IA fuerte y de IA débil. Lo que estamos hablando, aunque coja también como mucho, a veces se hace como muy grande, realmente estamos hablando de IA débil, que son, digamos, programitas que hacen muy bien una cosa, pero solo saben hacer esa cosa. Con lo cual, efectivamente, las personas, aparte de que tenemos la capacidad de saber digamos, de muchas cosas a la vez o de tener muchas habilidades diferentes, el programa de inteligencia artificial, en principio, que estaremos usando, nos ayudará a una de las tareas y digamos que lo podemos usar como asistente, como apoyo. Y como segundo matiz, efectivamente, en general las herramientas de inteligencia artificial trabajan muy bien cuando es un patrón muy concreto, cuando disponemos datos, cuando, digamos, según qué ámbito, y sin embargo, la capacidad que tenemos a nivel humano es esa parte intuitiva, esa parte de poder tomar una decisión con muy poca información y que en muchos casos es acertada, ¿no? Con lo cual, efectivamente, creo que de hecho era un poco a lo mismo que hablaba antes, que el reto está en esa parte más humana que tenemos, esas habilidades, potenciarlas y darles la importancia que tienen. ¿Has provocado bastante o quieres provocar más? A ver, ¿qué más comentarios? Sí. No, bueno, me da igual, habías levantado tú antes la mano, pero es lo mismo. No, voy a seguir aquí, o sea. Venga. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que es un poco también un desafío a un hecho que no está muy de acuerdo con lo que manifestaba Laura. Voy a entrar en el tema de la regulación en concreto. Hay otros temas más, pero entre la regulación me voy a centrar. Bueno, ha mencionado muy bien el caso de Estados Unidos, que no regula. Estados Unidos tiene una ventaja. Ellos tienen la common law, la ley por analogía. Les permite desarrollar sin necesidad de una normativa elaborada anteriormente. Nosotros somos europeos, franceses, y primero hacemos la ley y damos la vara, permítanme la expresión con ese término. Pero también tenemos China. China tiene escrito cuándo va a regular, el año 2030. O sea, yo creo que hay, y en ciertos ambientes que yo me muevo, y ya hablamos de este tema, a Europa nos llama la Europa del macramé legal. Estamos discutiendo cómo hacemos la norma y hacemos muy poca inteligencia artificial de primera línea. Yo creo que ese es un tema que nos podemos enredar bastante y sacar muy poco. Pero es una opinión, tan válida como la suya, pero una opinión. En los ambientes que yo me muevo, de todas formas, se inclinan más o la solución americana o la solución china. Solamente por datos. La de China no. Solamente ahí no por puedo, datos. tengo que hablar. Espera que acabe. Ah, vale. No, ¿ya ya has terminado? Sí, no, la conferencia la da y yo la hago Vale, la vale. pregunta. Gracias. Solo por el matiz, sobre todo de la parte. A ver, está bien la opinión, todas están bien. Al final no dejan de ser interpretaciones de lo mismo. O sea, no, tienen. Sí que me gustaría completar el matiz de la parte de China, en particular, que realmente para mí es probablemente, puedo estar más cómoda hablando entre si el modelo estadounidense o el europeo, porque efectivamente probablemente habrá un término medio entre los dos que no hemos sabido encontrar y sería estupendo haberlo encontrado. El tema de China, que realmente tienen el carné por puntos que aplica a los ciudadanos, que ahí sí que hay, es un control completo de la población. O sea, se está aplicando, se está, digamos, avanzando en el desarrollo de inteligencia artificial, pero en el ámbito, digamos que en la parte más a nivel humana, vamos a decir, no preocupado por o sea, igual es verdad que depende de lo que queremos hacer. Si queremos correr a nivel tecnológico, está claro que probablemente sean soluciones que hagan que la tecnología avance mucho más. No voy a entrar ahí. Efectivamente, está claro que si tú le das
digamos, todo el margen posible a un nivel tecnológico y le das incluso financiación y demás, va a avanzar muy rápido. El tema es a costa de qué lo quieres conseguir. Probablemente no haya una solución perfecta, pero sí es verdad que a mí, concretamente, el ámbito de China me parece peligroso, muy peligroso. Sí es cierto, ojo, y es hacia dónde, y esa está mucho mejor que Daniel lo contestara, que es dónde, a nivel geopolítico, dónde nos llevan este tipo de dinámicas, que es donde entra el riesgo. Efectivamente, no sé si a nivel, y esto ya es totalmente fuera también de ámbito más puramente industrial, pero no sé a nivel de evolución, vamos a decir, de estabilidad mundial, dónde lleva cada una de las iniciativas. Probablemente una iniciativa tipo China en la que hayas dedicado todo el esfuerzo a avanzar tecnológicamente te ponga a nivel, digamos, a nivel global en una posición de ventaja tecnológica. Eso es cierto. Ahora, a mí como ciudadana, vamos, totalmente de acuerdo que las cosas se pueden hacer mucho más rápido, mucho más ágil y demás. Probablemente, no lo sé el ámbito de la parte normativa europea, cuándo podía haber llegado, pero es cierto que a mí, desde luego, que se ponga a la persona en el centro me parece interesante. Sí, es verdad que no es mi ámbito de aplicación, o sea que a partir de aquí ya estoy ya opinando cual Laura, pero sí me parece por lo menos matizar la parte de China. Venga, espera el micro. Permiso, No, el micro. Sí. Para hacer la matización. Yo no conozco también como usted China, no sé los niveles de libertad, ni seguimiento, ni los que hay en Estados Unidos, que me imagino que tampoco son mancos en este tema. Yo lo que me refería es una cosa sencilla, pero muy sencilla. Mire usted, si cuando sacamos el automóvil esperamos al código de la circulación, no sale nunca. Es decir, hay un automóvil y luego hay un código de la circulación que dice por dónde va el automóvil. Pero a nivel europeo se ha salido no, pero la tecnología está pues, fuera, no está claro. parada. Eso sí que es importante. O sea, el automóvil ya está. Ahora están haciendo la regulación, pero el automóvil está, nadie está parado. Eso sí que es importante. Eso es, ¿no? Pues así. Pasamos. Bueno, yo quería transmitir una preocupación que un poco me ha surgido oyéndos, y es un poco el equilibrio entre las diferentes servidumbres que tiene la inteligencia artificial. Porque una cosa en la que yo nunca había pensado, y era un poco el tema que has planteado tú, Laura, de cómo la inteligencia artificial ayuda a las empresas, pues, a generar nuevos productos, a ver qué es lo más interesante y demás. Pero ¿eso cómo lo equilibramos con la servidumbre que debería tener la inteligencia artificial hacia nosotros, nuestro bienestar, no generarnos unas necesidades que igual no son las que tenemos y demás? En este sentido, lo que me gustaría saber es qué grupos de interés general tiene la inteligencia artificial y cómo puede haber unos intereses muy contrapuestos en determinados momentos a la hora de tomar decisiones que un ciudadano puede tomar y una empresa o una marca o pues no lo sé, o un partido político o quien sea. Es decir, a mí esto me parece que es preocupante, y esto es un poco lo que me sugiere un poco este debate. Ese es el gran elefante blanco en la habitación, Sí. en el debate de la inteligencia artificial y de la tecnología en general, ¿no? Todos hemos visto Oppenheimer este verano, casi todos, ¿no? Casi todas. Bueno, yo no voy a hacer spoiler, pero ese debate es este. Que tampoco es tan... O sea, en ese sentido, Pero hay muchas cosas... no, ahora les dejo a ellos que contesten. Lo digo porque efectivamente esa pregunta que decías, ese gran elefante blanco, Sí. de quién decide qué. no, ¿y a ¿Con qué servicio de gestión? quién? Claro, pero es lo mismo. O sea, sí, o sea, si lo decide lo público al servicio de un supuesto bien común general, ¿cuál es ese bien común general? ¿Quién decide qué es el bien común general? Sí, ¿Y es quién decide que preocupante. eso es ahí? O si es por otras vías, ¿no? Entonces yo creo que son debates que entroncan con la historia de la ciencia, con la historia del pensamiento científico y sobre todo del desarrollo tecnológico. Este debate no es nuevo. Estos debates han surgido cada vez que ha habido un salto tecnológico o que hay un salto de conocimiento científico. Pero es muy interesante que lo volvamos a actualizar ahora. Ferdinando, ¿cómo lo ves? Como ti, igual. La verdad es que también la idea de la servidumbre, me gusta mucho la idea, pero sí, no, esto no es único de la inteligencia artificial en general. Y también estamos en una fase de desarrollo muy rápido, entonces se van creando situaciones en que
pensamos que haya el público y el privado, pero el confine entre los dos es muy poco claro. Si miras a los Estados Unidos, está el gobierno debajo de Google o Google debajo del gobierno, no es muy claro. No. Y también tuve experiencias que me hicieron dubitar de la relación entre los dos. Entonces, este sí es el debate de siempre. El punto es que tenemos ahora herramientas tecnológicas que están empezando a ponerse increíblemente potentes y con todas las potencias sale responsabilidad. De momento la responsabilidad la estamos tratando de desarrollar en Europa un poco mejor que en otros países, pero tenemos poco y la tecnología va muy rápido, sí. Entonces son momentos complicados. No tengo respuesta, pero tengo sí, un poco de miedo, sí, pero también en todas las partes de la humanidad, en toda la historia de la humanidad han hecho momentos muy parecidos. Claro. Esto es la tecnología, otras veces fueron otras cosas, pero subir, crecer siempre es peligroso y puede ir de una parte o de la otra. ¿Sí? Tenemos que... Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tanto con la preocupación planteada como con las respuestas. Al final sí que es importante volver a recordar y que nos vayamos con la idea de que lo que es esa palabra de inteligencia artificial no deja de ser un conjunto de tecnologías, un conjunto de herramientas que todas estas dudas dependen de cómo lo usemos. Pero al final vuelve a esa parte que no es tan particular de esto. Quizás ahora es más mediático, se oye más, pero la duda es la misma. Es como, pero que va más allá de una tecnología, es de cómo organizamos la economía, el orden, la política y demás a nivel mundial. Entonces, bueno. Es curioso que esta semana pasada en Naciones Unidas, en Nueva York, ha tenido lugar la Asamblea General de Naciones Unidas, la Asamblea Anual, y la cumbre, que se hace siempre pegada a Asamblea General, sobre los ODS. Estamos aquí en la Casa de los ODS, creo que hay que mencionarlo, ¿no? Una cumbre donde se ha puesto un poquito en limpio, ¿no? Cuáles han sido los avances de estos años y todo lo que queda por cumplir. Y bueno, ha habido afortunadamente una reafirmación de la comunidad internacional en que la agenda tenía que seguir siendo esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hubo un momento en que parecía que se dudaba, ¿no? Pero no, ha habido una reafirmación. Claro, se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible mucho más rápidos y conseguir una aplicación más ambiciosa, más coherente, más rigurosa, ¿no? O se puede utilizar para todo lo contrario, ¿no? El caso es esa decisión que tú decías, que es una decisión política, ¿no? Por eso volvemos al quién decide qué, para qué, ¿no? Que son las grandes preguntas. Creo que tenemos tiempo, ¿verdad, Marta, para un comentario más? Venga. Hola, okay. También tenía una pregunta yo. Era para ver si la inteligencia artificial nos puede servir no solamente para agregar o integrar, sino para ponderar parámetros, información de naturaleza completamente diferente. Por poner un ejemplo, el impacto que puede tener una determinada tecnología, el impacto económico, el impacto social, el impacto político, el impacto ambiental. ¿Es posible ponderar, o sea, todos esos parámetros que son de naturalezas, que parece que es mezclar peras con manzanas y que es imposible, cuando tú quieres ver el impacto de una tecnología, cuando hablamos sobre todo de sostenibilidad, como hablaba Ferdinando, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ponderar estos parámetros de naturaleza tan diversa? Qué interesante. Sí, yo la veo de dos maneras. Ponderar como se entiende normalmente la idea de ayudarnos a comprender mejor un concepto, directamente diría que no. De momento no tenemos ninguna tecnología. La tecnología que razona es muy limitada. Puede hacer solo razonamientos transitivos muy sencillos. Y no va a cambiar, porque es lo mismo con la matemática lineal y no lineal. La matemática lineal, básicamente no lineal, no la tenemos, porque nuestro cerebro no llega ahí. Pero hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es construir tecnologías que tengan la intención de conectar conocimiento diferente, que es un poco lo que hacemos nosotros en BC3, utilizando la semántica. Entonces, la capacidad de conectar disciplinas completamente diferentes porque se encuentra un lenguaje común entre los dos. Claramente esto no va a cambiar, a ponderar, a comprender, pero va a mostrarte conexiones que tú no sabías que existían. Y esta es una manera de, como decía María José, estimular la creatividad y la intuición humana, pero mostrándole cosas que sin inteligencia artificial nunca habrías visto.
Y la otra que es interesante, yo pienso, particularmente aplicando al proceso democrático, es que tú puedes representar sistemas con parámetros, con números, que es una forma muy limitada de hacerlo, pero muy grande, muy complejos, porque la capacidad de cálculo ha crecido muchísimo. Y la inteligencia artificial tiene la posibilidad de perturbar estos sistemas con pequeñísimas perturbaciones y ver qué pasa y aprender si hay resultados, feedbacks, si hay respuestas que nunca se habrían visto con el razonamiento. Y esta parte yo la veo positivamente como la idea que se puede un día tener una representación, un digital twin, un gemelo digital de la sociedad, que tenga bastante detalle para que se puedan hacer pequeñísimos experimentos que nos muestren una vía, un camino para comprender más. Esto es lo máximo que veo como capacidad de ponderar, que no es ponderar, pero es algo. ¿De verdad? No, muy bien. Ya he visto más de lo que yo estaba viendo, o sea que estupendo, ya está. Sí, sí. Bueno, pues sí que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por la organización. Desde luego quedan muchísimos temas pendientes. Este debate no es que no se agote aquí, es que acaba de empezar, ¿no? Sí. Por todo lo que queda. Ojalá seamos capaces de con el tiempo avanzar, problematizar, profundizar, pero sobre todo diferenciar aquellos aspectos y aquellos debates que son puros y duros de la inteligencia artificial de aquellos otros que tienen que ver con otras cosas, ¿no? No para no abordarlos, sino para comprender mejor, para delimitar mejor el objeto de estudio, ¿no? Que diríamos si nos pusiéramos estupendos. Por lo tanto, yo creo que eso es un buen comienzo para eso. Los de las ciencias sociales nos pegamos la vida discutiendo si somos ciencias o no somos ciencias. En el momento en que tengamos ese gemelo digital donde podamos hacer experimentos, ese debate se va a complicar muchísimo más. Por lo tanto, yo creo que se abre una cosa apasionante y, como siempre, interdisciplinar, donde trabajemos de forma conjunta diferentes ópticas y visiones. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias. Casco.